Bienvenidos a la Fogata Mística, mi nombre es Dikiorin o Diego. El día de hoy vamos a hablar sobre los egregores que afectan a la sociedad. Normalmente en estos temas místicos se habla mucho acerca de las creaciones mentales, de acuerdo a la primera ley del mentalismo hermético. De acuerdo a esta primera ley y a las escuelas místicas, se pueden recrear formas mentales y hacer que estas formas mentales se proyecten en la realidad no solamente perceptual en algunos casos, sino como movimiento, como impulso, que operan bajo el psique colectivo. Podemos hablar de unas tulpas, lo que se puede crear como en la casa, en los lugares, cementerios, lugares de protección, cuando se crean, digamos, guardianes. Por ejemplo, para la magia negra, este tema de entierros no es que sean egregores, pero sí son formas mentales que están atadas, ¿sí? Bajo espectros etéricos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo un poco más amplio sobre este tema, pero ampliarlo no solamente en un lugar, en una casa, en un barrio, en una ciudad. Podemos estar hablando de movimientos colectivos que hacen un impulso mental, como digamos un momento político, siguiendo a un caudillo, o de pronto para las hinchadas de deportes, digamos las hinchadas de fútbol, cada hinchada tiene un egregor, ¿sí? Estos egregores o estas formas que empiezan a tener prácticamente una conciencia, una especie de conciencia o direccionamiento, en realidad es voluntad etérica del que la haya creado, ya sea inconsciente o consciente. Bueno, el día de hoy vamos a ampliar este tema un poco más, hablar de los mecanismos de control y los egregores que habitan en el occidente, pero a nivel macro, a nivel general, ¿sí? No todos los grilletes son de hierro, no todas las cadenas son de hierro, algunas están hechas de símbolos, de palabras, de emoción, y es porque no nos pertenecen. Bueno, en este capítulo de la Fogata Mística, en este ratico vamos a hablar del control eh, y los arquetipos a gran escala. Bueno, ya decimos que un egregor es una entidad psíquica colectiva, ¿verdad? Una forma de pensamiento que se genera cuando un grupo de personas o una persona concentra la energía mental y emocional en una idea, un símbolo o creencia y la proyecta. No es un concepto moderno. Desde el hermetismo hasta la antroposofía moderna se ha entendido que la conciencia humana crea formas que cobran vida, una especie de vida. Y estas formas pueden ayudar o pueden esclavizar. ¿Sí? No es que crear un egregor o una tulpa o crear un guardián para un lugar o una especie de hechizo que tenga alguna especie de voluntad que opere en el espectro etérico, tiene que ser malo. Depende la voluntad a la que se dirija. ¿Sí? Entonces pueden ayudar o esclavizar. Bueno, Rudolf Steiner explica que los pensamientos, cuando se sostienen con intensidad emocional, forman estructuras vivas en el plano etérico, y que estas formas pueden convertirse en influencias autónomas que habitan nuestras instituciones, ciudades. Son invisibles, pero tienen efectos tangibles. Para Rudolf Steiner, estos seres psíquicos colectivos no son imaginaciones vacías, sino verdaderas formas etéricas. Estas formas interactúan con el alma humana cuando la idea es repetida con suficiente intensidad, como el miedo, el deseo al éxito, la obsesión. Esta forma se convierte en un ente psíquico que actúa desde el entorno invisible sobre los seres humanos. El punto crucial es que un egregor no solo refleja nuestra energía mental, la organiza, la moldea, la captura y la redirige si ésta no tiene idea que hay una fuerza externa que está manipulándola. Por eso el control que ejerce no es externo, no es únicamente externo, sino es íntimo. Opera más bien desde el deseo, desde algo que se empieza a colar como una especie de hábito, se cuela en lo cotidiano y por eso resulta tan difícil percibirlo, hasta para los que sabemos de su existencia. Y eso es lo que hacen los egregores del sistema. Actúan como la guía del arquetipo poseído, deformando el camino del héroe. Piensa en el éxito o en la productividad o en la competencia o lo que llaman el trabajo como sacrificio o como el estatus o eh, el tener el cuerpo ideal. Bueno, todas estas son ideas que parecen naturales, pero que fueron proyectadas, amplificadas y repetidas y ritualizadas hasta convertirse en formas vivas. El egregor es una forma de control mental masivo, pero no impuesta por la fuerza, digamos que ha sido impuesta a través del deseo. Nosotros
mm, hablo más claro, nosotros podríamos vivir en un mundo mejor, todos los seres humanos, hacer más visible el cielo en la tierra, manifestar el cielo aquí donde nosotros estamos. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento para poder hacerlo, para ser los pastores de este mundo, con las otras criaturas, los pastores digamos, de las criaturas del mundo, como un tema bíblico, ¿sí? En vez de destruirnos, podríamos detener absolutamente todas las guerras y curar todas las enfermedades. Tenemos la tecnología, tenemos absolutamente todo para poder hacerlo. Y sin embargo, creemos, algunos, que no es así, que todavía nos falta. eh, y es porque tenemos un hechizo colectivo al cual nos han sometido. Nos impusieron un mundo de caos, un velo, un sueño. Nos han quitado el paraíso adámico para darnos una tierra que en realidad sufre y esta clase de sufrimiento ha sido impuesto. ¿Sí? Nosotros tenemos la tecnología para desarrollar absolutamente todas las condiciones para que los seres humanos vivan en un estado de armonía. Pero pues existe un control de unos sobre otros, el cual nos ha naturalizado esta forma que nosotros llamamos forma capitalista de vivir, alienada. Slavoj Zizek, influenciado por Lacan, nos da una lectura aguda del control moderno. Nos dice que no vivimos bajo regímenes autoritarios que reprimen, sino bajo sistemas que estructuran nuestro deseo. Ya no hace falta censura si aprendemos a desear lo que el sistema necesita que nosotros deseemos. El poder funciona entonces como un gran guionista de este deseo y lo hace a través del lenguaje, la cultura, lo simbólico, ¿m? Eh, la propaganda, ¿sí? Así como el egregor se alimenta de las emociones, el sistema se alimenta del deseo canalizado. Y cuando ese deseo está programado desde afuera, la libertad entonces se nos convierte en una ilusión, aunque nosotros creemos que estamos en libertad, pero es una ilusión. ¿Cómo operan estos egregores de control a gran escala? Bueno, no todos los egregores son espontáneos. Algunos han sido diseñados, son constructos psíquicos programados por las élites corporativas o esotéricas para dirigir la energía colectiva, ¿sí? Esta energía que nosotros pues la hemos llamado mercado. Por ejemplo, el mercado es un egregor, no solo una red de intercambio, sino una red que demanda expansión infinita, productividad, autoexplotación. Se manifiesta en algoritmos, en deseos, anuncios, en estilo de vida. Y no lo cuestionamos porque nosotros simplemente lo hemos interiorizado. ¿Sí? Mm, Normalmente la religión institucional también ha generado egregores, ideas de culpa, castigo, juicio eterno. También el nacionalismo aparece como un egregor en algunos momentos del tiempo. La fama, el éxito financiero, todo eso, cuando se convierte en un culto colectivo, activa lo que serían arquetipos que dominan el inconsciente. Bueno, ¿cómo nosotros podemos resistirnos a esto si sabemos de que ha sido programado por las élites de una manera tanto cultural como corporativa y también esotérica, ayudándose de magia negra? Bueno, según Rudolf Steiner, la clave es cultivar el pensar consciente, ¿sí? La voluntad libre y la conexión con el yo superior. ¿Esto a qué se traduce? En el despertar de conciencia o también en lo que es tener la conciencia de clase, saber uno dónde está ubicado en el contexto histórico. Eso permite que el místico se pueda desarrollar en varios campos, pero como se pueden dar cuenta, no solamente es un trabajo individual, es un trabajo que también requiere el estar socialmente activo y con conocimiento de todo lo que está pasando al exterior. ¿Sí? ¿Usted se ha preguntado de dónde viene la propaganda que usted consume o el noticiero que usted consume? ¿Quién está detrás de la manipulación de la información? Bueno, el pensamiento automático es el que se alimenta del egregor. El pensamiento iluminado, por el contrario, lo va disolviendo. Normalmente los místicos o las escuelas místicas a través de enseña que a través de varios estados, como el estado de la observación en la meditación, hacen que muchos pensamientos externos dejen lo que nosotros llamamos el yo o el ego, el individuo, y pueda entonces usted dejar de llevarse de estas formas de pensamiento, ¿sí? Desde el misticismo, invocar un egregor es darle vida. Resistirlo es dejar de alimentarlo, dejar de temerle, dejar de repetirle también, ya que se transforma a través de la palabra, dejar de encarnarle.
El control más efectivo no impone cadenas, sino crea las ideas, crea los símbolos, crea los egregores. Y cuando nosotros no los vemos, pues nos podemos convertir fácilmente en su alimento. Pero la conciencia no es pasiva, también se puede resistir. Nosotros lo sabemos, los que han roto sus cadenas más mentales que físicas lo sabemos. Se pueden cortar vínculos. Puede recordar que lo real no siempre es lo visible y que lo invisible también se puede liberar. Bueno, muchas gracias por escucharme. Esta es La Fogata Mística. Mi nombre es Digieren. Esperamos hablar un poco más de estos temas, de lo que es el egregor, ya que pues hay muchas formas de pensamiento y posturas con respecto a las creaciones que no tienen forma, que habitan en la mente. Muchas gracias por escucharme, que tengan un muy buen día, denle like si te gustó.